FM 89.1, Radio Universidad. Reconocido Ricardo Aronskin, para preguntarle sobre, bueno, qué está pasando, qué va a pasar. Ricardo, ¿cómo le va? Jorge Chamorro lo saluda, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo, muy bien. Gracias por atendernos acá en la Universidad Nacional de La Matanza. Estamos acá saliendo de la radio para todo la zona, ¿no? Para todo el oeste, así que es una zona muy populosa. Así que queríamos aprovechar tu conocimiento para que, bueno, en principio por la angustia que puede generar en algunas personas, esta disparadita del dólar, ¿en qué contexto hay que ponerlo, Ricardo? Sí, hay que ponerlo en un contexto doble, local e internacional. Local porque, por algo que ya sabemos todos, el gobierno llevó el endeudamiento público a un grado tal que Argentina quedó dependiendo exclusivamente de que el Fondo Monetario nos prestara plata, porque si no ya estaríamos probablemente con un dólar mucho más alto que el actual, indudablemente. Entonces, el dólar se está manteniendo en este nivel gracias a los préstamos del Banco Mundial, pero con muchas dificultades. La otra cuestión es lo que ocurrió a nivel internacional. En realidad no es nada nuevo. Hay una disputa entre Estados Unidos y China que no es nueva ni va a terminar mañana, que tiene que ver con que, bueno, Estados Unidos es la primera potencia mundial, pero China es un país que ha crecido extraordinariamente en los últimos 40 años y empieza a pisarle los talones a Estados Unidos. Entonces, ahí hay una disputa de poder, de intereses, de quién predomina, en principio planteada por los norteamericanos, que no quieren que ningún país se acerque al grado de poder que tienen ellos. Esto se refleja en muchas cosas, por eso la prensa lo ha llamado la guerra comercial. En realidad es una guerra mucho más amplia por muchas más cuestiones, pero en principio en lo comercial hay una disputa donde uno le pone sanciones al otro, el otro le contesta. En general viene atacando a Estados Unidos, China reacciona, Estados Unidos contragolpea, China le devuelve. Esto es lo que venimos viendo ya hace 2 años, o sea, no es nuevo. Y la novedad de estos días fue que el presidente norteamericano le dijo que le va a poner aranceles a una enorme cantidad de productos chinos que entran a Estados Unidos para perjudicar a China, y China le contestó diciéndole, bueno, nosotros le vamos a dejar de comprar productos alimenticios a Estados Unidos, y aparte dejó que su moneda se devaluara, lo que hace que los productos chinos sean más baratos y más competitivos internacionalmente. Estados Unidos le viene poniendo sanciones a China, pero no logra reducir su déficit comercial con China. Entonces, esto generó ayer en el mercado norteamericano y en las principales bolsas del mundo una especie de susto, que tiene que ver con que ese es otro problema que tiene la economía mundial, que dicho muy sintéticamente, las bolsas de todo el mundo están muy infladas, o sea, las acciones valen muchísimo más de lo que deberían valer, y todo el tiempo están subiendo y están subiendo y están subiendo de precio injustificadamente. Pero cuando hay algún episodio que asusta a los tenedores de acciones, de pronto empiezan a vender todos enloquecidamente y se produce un derrumbe. Ayer pasó algo de ese tipo. Hoy China tomó medidas para tranquilizar, digamos, a los mercados, y por lo tanto eso frenó. Pero es una situación sumamente inestable, es un verdadero flan lo que está ocurriendo con las bolsas de todo el mundo. Claro, y acá, bueno, no sé, corregime si me equivoco, Ricardo, me hace un déjà vu de los 90, viste que éramos una hoja al viento, tequila, vodka, caipirinha, todos los shocks externos nos pegaban de una manera tremenda, ¿no? Bueno, desgraciadamente nos han vuelto a poner en esa misma circunstancia. Yo me acuerdo un episodio tragicómico que ocurrió precisamente, no sé si en el 1999 o 2000, hubo una pelea en Turquía entre el presidente y el primer ministro. Salió el primer ministro del despacho presidencial pegando un portazo, eso trascendió a la prensa, eso produjo una caída en la bolsa de Turquía e inmediatamente tuvo una repercusión en Argentina. Claro.
Con lo cual es exactamente esto que vos decís, pasa algo en cualquier lugar del mundo y te perjudica a vos, pero eso no es porque sí, es porque vos has creado una situación de tal fragilidad que cualquier episodio te perjudica. Y eso es exactamente lo que pasó en este momento. Entonces, episodios internacionales que evidentemente afectan a todo el mundo, en el caso nuestro nos afectan más. O sea, Argentina, la economía argentina y sobre todo los especuladores reaccionan mucho más violentamente que en otros lugares del mundo. Claro. Bueno, y acá, ¿cómo estás viendo la economía? Acá te escuchan de los sectores más populares y, bueno, Sí. tienen una realidad la bueno, heladera, ¿no? Mira, el relato de la prensa dicta el gobierno dice que con que el dólar esté tranquilo alcanza. La inmensa mayoría del país no cree en eso, porque lo que está viendo son cierres de empresas, cierres de fábricas, cierres de comercios, se pierden puestos de trabajo todo el tiempo, se pierde salario, se pierde posibilidad de consumir. Bueno, todo eso está pasando todo el tiempo, no ha dejado de pasar porque el dólar esté tranquilo. Y entonces la verdad que lo que nosotros necesitamos son políticas reales, no políticas para frenar transitoriamente el dólar, es decir, dejarlo anestesiado hasta dentro de unos meses después de las elecciones, porque esta es la otra trampa. Yo leo cotidianamente la prensa de los principales grupos económicos del país, de los sectores empresariales más poderosos. Todos dicen que en diciembre el dólar va a pegar un salto. Sí. Todos dicen. Sí. Entonces, ¿qué pasa que no pasa ahora? Que ahora lo tienen tranquilo para las elecciones, pero después va a pegar el salto. Es decir, estamos viviendo todo lo peor de los dos mundos. Por un lado no devalúan y no crean los mecanismos para poner en marcha la economía nuevamente, por el otro lado eso va a pasar pero más adelante. Con lo cual van a tratar de incidir en el voto diciéndole a la gente está todo bien porque el dólar está tranquilo. Que es una ficción, es decir, es una anestesia transitoria hasta poder ganar las elecciones, cosa que les va a resultar muy difícil, y después sí aplicar medidas muy duras en tarifas, en dólar, en precios, que van a bajar todavía más el nivel de vida de la población. Claro. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes, Mauro Jardón te saluda. ¿Qué tal, Mauro? La semana pasada se dio este debate, ¿no?, entre los candidatos, principalmente a partir de la propuesta que hizo Alberto Fernández, que tenía que ver con dejar de pagar los intereses o pagar menos intereses de las LELIQ para utilizarlo para, por supuesto, otras cuestiones. Del gobierno salieron a decirle que querés el default, que querés que se vaya todo al demonio. Bueno, ¿qué hay con respecto a esto? Alberto lo ha explicado, pero como economista quiero que vos también nos desanes acerca de esta cuestión, si es que se puede hacer algo de este estilo. Sí, mira, por empezar, celebro que un candidato presidencial se anime a meterse con este tema. Este es un tema muy grave porque el gobierno ha inflado una pelota gigantesca de deuda que se llama LELIQ, que está colocada básicamente en los bancos, pero que es una pelota gigante que aumenta incesantemente a una velocidad tremenda, que está implicando intereses anuales catastróficos, digamos, es una sangría brutal al presupuesto nacional y por lo tanto estamos perdiendo una plata tremenda que podríamos gastar en 1000 cuestiones necesarias, urgentes para nuestra economía, desde las escuelas que se caen, los hospitales que no tienen las cosas que tienen que tener, los maestros que están mal pagos. Hay mil prioridades antes de estar pagándole una fortuna a los banqueros. Dicho esto, que yo celebro que lo plantee un candidato a la presidencia de la Nación, hay que decir que no va a ser una operación sencilla, en el sentido de que el gobierno en este momento está usando la zanahoria de las LELIQ, que pagan una tasa de interés tremebunda, altísima, para que la gente, para que los ahorristas, para que los fondos especulativos no vayan y compren dólares, lo que haría es pegar un salto al dólar.
Es decir, está usando el LELIQ para que el dólar no se vaya. Entonces, ahí va a haber que solucionar varias cosas. ¿Cómo hacer para efectivamente desmontar esta trampa de las LELIQ, al mismo tiempo evitar que el dólar pegue un salto que impacte en los precios y jorobe a la gente? Entonces ahí, y no creo que a Alberto Fernández esto se le escape, va a haber que tomar un conjunto de medidas, todas vinculadas en distintos frentes de la economía, para que esto no termine impactando negativamente sobre el bolsillo de la población y sobre el empleo. Porque todo esto es una trampa, es decir, uno dice, bueno, bajo los intereses de la LELIQ a la mitad, y al día siguiente todos los especuladores que están operando para sacar jugosos intereses con las LELIQ van a decir, bueno, me voy al dólar. Claro. Y entonces tenés un problema con el dólar, y si el dólar salta, te arrastra los precios, y si te arrastra los precios, nuestros salarios se deprimen todavía más. Entonces la pregunta es, ¿cómo trabajo sobre todos los frentes para que una medida que es correctísima, que es eliminar esto para dedicar fondos públicos a las tareas realmente prioritarias, no termine derivando en un golpe más sobre la población? Claro. Y hoy están en juego dos modelos claramente, el de Macri y el de Fernández. Sí, yo te diría no sé cómo llamarlo al de Macri, porque puede ser que uno diga que es un modelo, pero la verdad que es un modelo que no tiene proyección en el futuro, es un modelo que termina estallando en 1000 pedazos. Digamos, Claro. Si la presidencia de Macri durara 2 años más, no sé dónde termina todo, porque digamos, hasta ahora mantienen el dólar así, con este mecanismo de hiperendeudamiento con el exterior, con el fondo. Ahora, ya se terminó eso, ya el fondo te dijo, ya te presté 57.000, no te presto más. Claro. Los mercados privados no le prestan más a la Argentina. Claro. Bueno, ¿qué idea tendría Macri en la cabeza de cómo sigue esto? Es decir, cómo genera bienestar, cómo reduce la pobreza, cómo genera empleo. No tiene la menor idea. Es decir, es un conjunto de mecanismos que la verdad que lo reclamaban distintas fracciones empresariales, satisfacieron las necesidades de los distintos sectores empresariales y resultó este mamarracho. Entonces, es difícil decir que esto es un modelo estable. Es probable que lo que está planteando Alberto Fernández, que se inspira mucho en lo que hizo Kirchner en su primera gestión, Sí. tenga más sentido, en el sentido que es viable Claro. macroeconómicamente y es viable socialmente. Es decir, es un modelo tolerable y hasta positivo para la gente, que es un tema fundamental. Uno no puede pensar un esquema económico divorciado de que la gente pueda comer o no comer, no da lo mismo. Sí, y lo que siempre se plantea, ¿no? ¿Tan poderosa entonces es la maquinaria de construcción de subjetividad que con semejantes datos aún haya un porcentaje elevado de población, y no solamente de la lógica de intereses como determinados empresarios o gente de clase alta y con mucha cobertura en dólares, sino, te digo, mis vecinos? Tengo vecinos que se van en bicicleta a trabajar a las 5 de la mañana y lo van a votar. Así que, ¿qué fenómeno analizás como investigador de eso? Sí, bueno, es un tema que ha sido un tema de debate incluso desde antes de las elecciones de 2015, ¿no? Claro. Vos pensás que el porcentaje de la población que tiene muy buenos ingresos es entre un 5 y un 10%. Sí, tal cual. El resto empieza en sectores medios y va para abajo, para abajo, para abajo. Correcto. El 60% de la población argentina, el 60% de menos ingresos, la verdad que le está pasando mal o muy mal. Mal o muy mal. Ya con eso solo indicaría que ya con eso ganás las elecciones. 60% de los votos, ya está. ¿Y entonces? Ganó el candidato que los represente. Y sin embargo, sabemos que Alberto Fernández y Cristina están luchando por llegar al 42,
al 45% de los votos en la primera vuelta, con lo cual ganarían, pero con un esfuerzo importante. Y eso viene a cuento de lo que vos acabas de señalar. Hay una parte de la población que no ve, no entiende, no comprende la importancia que tiene la economía en su vida cotidiana. Piensa que es un tema de esforzarse más o esforzarse menos, o pegarla o no pegarla. Pero la verdad que hay un conjunto de medidas que garantizan que uno pueda mejorar, que pueda avanzar, que si se desloma un poco pueda obtener resultados concretos. Claro. Y otras que, aunque uno se deslome, no pasa nada. Claro. Sí, ese discurso estamos en el desierto y estamos cerca de la tierra prometida, ¿no? Un poco, ¿no? Sí, bueno, ahí hay un tema que es quién está dispuesto a creer en eso y quién no, y por qué uno está dispuesto a creer en eso. Porque digo, discursos hay de todo tipo, ¿no? Uno puede decir, mira, un meteorito le va a pegar a la Tierra, así que no tiene ningún sentido ir a trabajar mañana. Es decir, invento se puede inventar, pero la pregunta es por qué la gente está dispuesta a creer en ciertos cuentos o no, ¿no? Y ahí yo creo que hay un elemento, hay muchos elementos, hay elementos psicológicos, hay muchas cuestiones, hay identificaciones, pero un elemento que sí tiene que ver con la política es la despolitización. Y yo creo que ese es un defecto que ha tenido el movimiento popular, en el sentido de no contribuir a que mucha más gente, y sobre todo la gente que está siendo agredida por esta política económica, entienda bien por qué están pasando estas cosas, que no pasan porque hay un fenómeno natural. Esto pasa porque hay una política muy mala, pero que con otra política económica se podría reparar y revertir toda esta situación. Y ese tema de que hay políticas económicas buenas y malas, y hay políticos buenos y políticos malos, a veces no está tan clara para un porcentaje importante de la población. Interesante. Bueno, como siempre, un lujo. Ricardo, gracias por ayudarnos a entender, ¿eh? No, Jorge, muchas gracias a ustedes por llamar. Gracias a vos. El profesor, economista, investigador, docente de universidades, Ricardo Aronskin. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.